mascota en Días de Radio, con Clínica Veterinaria Los Pinos. Tu mascota, su mascota, nuestras mascotas son también conocidos como nuestros peludos favoritos. Con la Clínica Los Pinos, con nuestra veterinaria jefa de cabecera personada, aquí en vivo y en directo, Herminia García. Herminia, ¿qué tal? Muy bien. Sí, buenas. Feliz de estar con vosotros. Encantadísimos. Es una felicidad recíproca y mutua. Muchas gracias. Y hoy abrimos bien los tímpanos, ¿no? Sí, hoy vamos a tratar los oídos, porque parece ser que los dejamos un poquito de lado y la verdad que son fundamentales. Vamos, para perros, gatos, nuestros peludos, Claro. bueno, para todos los Para animales. todo, Claro. también para cobayas, para Total, todo. total. Pero bueno, nos vamos a centrar como siempre en el perro y en el gato. Y si tenéis alguna duda de vuestros conejos, hurones y demás, pues sin duda podéis llamar. Ajá. Pues ¿por dónde empezaríamos a Pues escuchar? vamos a empezar por el perro, como siempre, y luego vemos algunas particularidades del gato. Pues todos sabemos que las orejas del perro son realmente fundamentales porque el sentido de la audición junto con el sentido del olfato pues son para ellos fundamentales. Entonces, que esté en perfecto estado este oído pues nos va a resultar fundamental para captar sonidos muy variados y otras funciones como el equilibrio y demás. Las orejas del perro, pues realmente lo que tenemos que es, como siempre, que prevenir. Sí. ¿Cómo vamos a prevenir? Pues se benefician de un chequeo regular, de una rutina de aseo, que nosotros incluso explicamos cuando vienen los cachorros en las primeras consultas. Así, pues, con esta rutina vamos a minimizar la aparición de infecciones en el oído de perros y gatos, manteniéndolo siempre limpio y verificando con cierta regularidad si existe mal olor, si existe algún tipo de secreción, marrón, verde y demás. Hay que cuidar y tener esa rutina, principalmente cuando tenemos razas en perros, pues estas razas de orejas largas que Sí, son muy hermosos, como los coquis y demás, porque tenemos que utilizar ya limpiadores especiales y tenemos que tener especial cuidado a la hora de bañarlos, porque es muy fácil que con la conformación que tiene el oído, con la forma que tiene el oído de L invertida, pues toda la suciedad, el agua durante el baño y cuerpos extraños y demás Claro, si no limpiamos, se va acumulando. penetre, ¿vale? Claro. Entonces, ¿cómo vamos a tener en cuenta estas cosillas? Pues nunca vamos a utilizar productos que no sean para animales, de limpieza animal. Nunca vamos a introducir bastoncillos o algodones dentro del oído para limpiar. Simplemente, por ejemplo, antes del baño introduciremos un buen pegote de algodón que permanecerá hasta que terminemos el secado con secador y con toalla y con secador del perro. Sí. Y para evitar que penetre incluso en la humedad. Y en esta raza que hemos dicho de orejas muy grandes, pues tampoco estaría mal que de vez en cuando utilicemos por ejemplo, una goma nuestra, pero muy suave para atar la oreja arriba, encima del cráneo, Sí. y favorecer una ventilación del pabellón auricular. Que esto viene muy bien para evitar eso, por humedades, cuerpos extraños que se queden y demás. Perfecto. Con mucho cuidado de no presionar demasiado, que podemos cortar la circulación de las orejas, que es un órgano muy vascularizado, pero con el fin de que permanezcan, que a ellos les molesta mucho, van a cabecear, que permanezcan fijas un poquito de tiempo arriba. Fíjate, nunca me había detenido yo a pensar, porque claro, cuando llevamos una vez al mes para baño que incluye desparasitación, también tenéis en cuenta, obviamente, la limpieza de los oídos, ¿no? Todo, claro. Sí, para mí tener la peluquería en la clínica es fundamental, porque las peluqueras, que en mi caso realmente son muy buenas profesionales, ven cosas que a lo mejor a nosotros en la rutina del día a día de consulta se nos pasa. Ellos permanecen mucho tiempo con el animal, introducen los algodones antes del baño, luego ya ven si existe algún tipo de alteración en el oído y nos comunican de cualquier alteración en la piel en general, en el oído, si el animal durante el baño pues cojea y en este caso pues las alteraciones del oído son fundamentales. Problemas de infección de otitis, es decir, ¿cómo los detectamos? Es decir, ¿cuáles serían los síntomas? Nos has comentado antes olor, ¿no? Mal olor para empezar. Sí, normalmente mal olor, que el animal se sacude o se frota la cabeza, el hocico contra la alfombra, los sofás, contra todas las cosas, que incluso se producen heridas por rascado
permanente porque les produce una incomodidad y pues sobre todo también el mal olor. Es muy característico cuando ya las bacterias se van acumulando y nos produce una infección, el olor llega a ser evidente hasta de lejos. Ante cualquiera de estos síntomas, pues naturalmente acudir a nuestra veterinaria, ¿no? Claro. De cabecera. Pues vemos eso, como tú dices, infecciones debidas a bacterias que suelen producir otitis, que es una inflamación del pabellón auricular, como todos conocemos, que pueden ser otitis externas, que solo nos afectan a la parte más externa del pabellón auricular, otitis medias, que ya afectan al aparato del oído medio, o otitis interna, que estos ya pueden hacerse más difíciles de tratar, incluso tenemos que ya tratar con antibióticos a nivel general y que pueden hacerse incluso crónicas. O sea que cuanto antes actuemos mejor. Aparte de esas infecciones, también podemos tener infecciones por hongos, que son relativamente frecuentes en perros. También podemos tener parásitos dentro del oído, es lo que decimos los ácaros del oído, que producen un picor exacerbado Espantoso, en el perro, sí. que es que se producen heridas por fuera, pero es del rascado que no pueden parar de rascarse. Y luego también, pues, cuerpos extraños, que ahora es muy frecuente, estamos paseando por el campo y según la conformación que tenga el pabellón auricular de nuestro perro, pues es muy fácil que los cuerpos extraños entren, como semillas, espigas y demás, pero es complicado que salgan por sí solos. Ajá. A veces tenemos que sedar al animal y hacer una extracción pues ya más forzada. O en días de viento también lo pillan todo, claro. Aquí en Almería pues es Sí, relativamente sí, fácil. raro es el día, sí. Sí. Y luego pues también tenemos con esos cuerpos extraños que producen también un malestar en el animal, que el animal se rasca con frecuencia, producen que una destrucción de los vasos que hay entre las dos capas de la oreja y se produce lo que se llama un otomatoma, que no es más que una bolsa de sangre que se queda acumulada y por mucho que la drenemos, pues se va formando. Esos vasos van soltando sangre y se crea esa bolsa de sangre. Sí. El otomatoma, normalmente, por nuestra experiencia, el tratamiento final siempre es quirúrgico. Porque ya te digo, por mucho que drenemos con agujas, coloquemos drenaje, siempre se acaba acumulando y lo que tenemos que hacer es una técnica quirúrgica que consiste en poner una compresa, una gasa que con multitud de puntos que hacen que comprimen esos vasos y no se forme esa bolsa. Perfecto. Oye, ¿serían más propensos los perros o los gatos a padecer otitis o este tipo de infecciones? Normalmente son más propensos los perros, por el tipo de oreja y por los hábitos que tenemos con ellos de salir más al campo y demás. En gatos vemos otro tipo de otitis, quizás más características. Por ejemplo, no es tan frecuente verlo en perros, sí, pero sí que vemos en gatos muchísima sarna notoédrica. Esto es un tipo de sarna que afecta a la oreja y a otros tipos de partes del cuerpo del gato y está producida por un ácaro, ¿vale? El Notoedris canis, sí, que anida en la piel del gato de forma natural y cuando hay una disminución de sus defensas, pues ataca en concreto a la cabeza del animal. Una característica es que se irritan muchísimo las orejas, por lo tanto el animal se rasca continuamente. Y luego otras manifestaciones de este problema, pues que el animal está muy inquieto, incluso deja de comer y se produce heridas con consecuencias de este rascado. El tratamiento pues suelen ser tratamientos tópicos, a veces pipetas, champú, incluso cuando en fases más avanzadas, pues incluso fármacos. Otra cosa que también es muy frecuente en gatos, que tampoco se ve tanto en perros, es la dermatofitosis o la tiña, lo que conocemos como la tiña, sí, que también afecta normalmente a la cabeza, en concreto al hocico, a la nariz y a las orejas del gato, aunque se va extendiendo al resto de la cabeza, incluso porque el animal se va rascando a las extremidades del animal, sobre todo a las delanteras, que es con las que ellos se acicalan. Se produce más bien en gatos jóvenes que en gatos mayores y también se produce más en gatos de pelo largo, tipo pues persa, angora y demás. Sí. Suelen ser estas lesiones tan características que son redondas, sin pelo y que les produce muchísimo picor. Es muy contagiosa para las personas, o sea que en cuanto veamos, creamos o no que se puede tratar de tiña, lo mejor es que visitemos al veterinario. Correcto. Y también
el tratamiento va a funcionar mejor conforme más rápido actuemos. O sea que debe ser un tratamiento lo más urgente posible. Empezamos con cremas, pomadas y llegamos a un momento en que esto ya no es suficiente, la tiña se ha hecho más generalizada por el cuerpo del animal y tenemos que usar tratamientos orales, que son muy tediosos porque el tratamiento total suele costar desde 5 semanas, con semanas de parada de tratamiento y semanas de tratamiento y es realmente costoso de quitar. Y luego una cosa muy, muy característica que apenas vemos en perros, que es característica de gatos, es una dermatitis solar. La dermatitis solar se produce normalmente en gatos de capa muy clarita, y sobre todo en gatos blancos, porque tienen unos escasos niveles de melanina, que es lo que da el color en el pelo. Y entonces, aquí en Almería, que tenemos este sol tan estupendo, Sí. pues una exposición tan frecuente y tan larga a la luz solar nos produce úlceras, nos produce costras, nos produce una piel muy escamada, sobre todo en el área de la oreja y de la nariz, pero principalmente de la oreja. Si evoluciona, el animal empieza a rascarse, se produce heridas, costras, que llegan a ser muy evidentes. Y si no cesamos en esto, incluso se pueden producir tumores, carcinomas, que ya el tratamiento, pues imagínate, ese picor, ese dolor que produce y ese rascado, pues lleva a estos tumores que al final el tratamiento es simplemente quirúrgico, extirpar la zona Claro, afectada. claro. Tenemos que extirpar bastantes zonas para evitar que ese carcinoma siga afectando a la piel sana. Y cuando el tratamiento lo iniciamos al principio de esta dermatitis solar, pues son evidentemente aconsejar que no tome el sol en la medida de lo posible y utilizar pomadas y cremas en las zonas afectadas. Hay gotitas también, ¿no? Sí, Para sí. infecciones. Sí. Pero esto es en casos muy extremos ya, vamos. Estos Sí, últimos, ¿no? las orejas que son fundamentales porque también, por ejemplo, nos pueden dar indicios de enfermedades, como por ejemplo la leishmaniosis. La leishmaniosis crea en el perro, tenemos que recordar que también hay leishmaniosis en gato, pero quizás lo diagnosticamos menos, el gato sale menos de casa y está menos expuesto al parásito de la leishmania. Pero sí que en perros hay una lesión muy característica en la punta de la oreja, que es como si se le hubiera comido un ratoncito en la punta, sí, que sí. pierden el pelito. Sí. Y luego en algunos casos, no muy frecuentes, se crean pequeños abones con la superficie deprimida en el centro, que se llaman chancros de leishmania, que nos indican una leishmania que a veces no está activa, pero que puede afectar en cualquier momento al animal. Ujú. Que se está incubando ya, digamos. Exactamente. Entonces, ante cualquier lesión, lo más inicial posible, no dudéis en visitarnos, ¿vale? Que a lo Y tanto. mejor no Al tiene menor síntoma, importancia. por supuesto, pues lo mejor es prevenir, ¿no? Sí, porque hay veces que estas infecciones, estas otitis, ya se producen internamente, afectan al tímpano y se produce una pérdida del equilibrio, una pérdida del oído, que a veces incluso es irreversible. Y perder el sentido de la audición en un perro, pues es disminuir su calidad de vida drásticamente. Oye, hay un mito, es que Sí. me acabo de acordar, porque Sorpréndeme. un familiar mío pues tiene una gata blanca. Sí. Y hay un mito que habla, de hecho nosotros tenemos a la pobre gata Sordi, la llamamos Sordi cariñosamente, y se vincula gata, hembra sobre todo, blanca, a problemas de audición. Sí, igual que en algunas razas de perros Ah, también. La capa blanca, Ujú. por esa pérdida de melanina, conlleva a un gen recesivo que va un poco unido y puede, aunque es recesivo, en determinados cruces puede llevarnos a una pérdida de audición. O sea que no es un mito, vamos. No, que no un tal mito. cual. Es más frecuente que tengamos animales, tanto en perros como en gatos, de capa blanca que sean sordos. Ujú. Pues eso se produce mucho en el bulldog francés, Sí. en el bulldog inglés, en el bull terrier, que esas capas tan blancas, tan pronunciadas y con tantos cruces como tienen este tipo de razas, conlleve a animales que son sordos de nacimiento. Ya. De nacimiento, no porque hayan perdido la audición como estamos viendo por estos casos, sino una sordera Claro, congénita.
Por eso te digo. Pero son animales que como nunca han tenido este sentido, se desenvuelven perfectamente. Sí, completamente adaptados, vamos. Porque los animales son prácticos como ya quisiéramos mucho. Absolutamente. Ya nos gustaría. Muy bien, pues algo más que añadir, Herminia. Pues en principio no, que no dudéis en pedirnos consejos, que este mes estamos dedicados al oído, que vamos a empezar las Navidades con buen oído. Yo planteo un ciclo, hemos abierto con el oído, el olfato para el próximo capítulo, si es posible. Sí, claro, vamos a mirar los sentidos. Y luego la vista. Que debemos de cuidar, no solo en nosotros, que también a veces los dejamos un poco al lado, sino en nuestras mascotas, porque hemos visto un poco la boca y demás, pero creo que un capítulo al oído no lo habíamos dedicado y es fundamental. Claro, y al olfato también, o sea que apuntado queda. ¿Verdad? El siguiente al olfato. Venga. Con sentido, nuestros peludos y la clínica veterinaria Los Pinos de Huércal de la Almería. Podemos comunicar, yo te pregunto, ¿verdad? Me consta que hay un problema ahora, líneas telefónicas, ¿cómo hacemos para estos días ponernos en contacto con la clínica Los Pinos? Pues tenemos que pedir disculpas, ¿no? Pero no ha sido un problema nuestro. Pero las compañías de teléfono están un poco locas, por decirlo de alguna forma, a su bola. Y han realizado una portabilidad sin nuestro consentimiento y estamos sin línea fija. Si llamáis al teléfono fijo, va a decir que no existe. Claro. Sí que existe, vamos a recuperar las líneas lo antes posible. Sí. De verdad que os pedimos disculpas encarecidamente. Pero rogamos que durante 2 días pongáis en contacto con nosotros en el teléfono móvil, que ahora si quieres recordamos. Sí, lo recordamos. Es el 658 469963. 658 469963. Porque el fijo, hasta nueva orden... De momento, hasta que la señora Movistar no quiera, no lo estime, o sea que... No vamos a tener posibilidades, ¿vale? Pero vale. Que estamos a vuestra disposición en correo electrónico, en el Facebook, que es Los Pinos Clínica Veterinaria, o incluso en este teléfono móvil que lo tenemos con nosotros. Si alguien te quiere comunicar con la clínica a través de Candy Radio lo puede hacer. Somos muchas gracias, claro. Medio público y estamos abiertos naturalmente. Claro que sí. Y ya digo, con recuerdos, y por lo que valga, que es mucho, nos consta ya no solo de la señora Movistar, sino de otras señoras y señores que hacen nuestra vida, se supone, mucho más agradable y estamos comunicados. Sí. Pues desde aquí, a ver si es posible. Pero a veces también complican un poco el trabajo. Sí, damos fe. Mira, que vaya muy bien y la próxima semana mucho más. Muchas gracias. Por andar, joven amo, si piensas que... Nadie que me diga. Bueno, cuando dije que... 87